Pasamos a la pregunta número 7 del Catecismo. ¿Dónde está Dios? Respuesta: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él es inmenso. Entonces, en esta pregunta, en esta respuesta, se nos insiste la presencia de Dios. Se dice que Dios es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. Dios está presente en todas sus criaturas porque Él les está dando el ser. O sea, cuando Dios está dando el ser a una cosa, Él está presente en esa criatura. Entonces, nosotros, pero es una presencia diferente, no como la entendemos habitualmente, porque nosotros podemos estar presentes, por ejemplo, delante de una persona, delante de otra persona, pero generalmente sin tener una influencia en ella. A veces podemos tener una acción sobre alguien cuando hablamos con él, cuando de alguna manera, pero no forzosamente nuestra presencia implica algo para los demás. Pero en Dios es diferente, porque Dios está presente a sus criaturas de una manera íntima. ¿Por qué? Porque les está dando la existencia, les está dando el ser. Entonces, cuando Él está dando el ser a una criatura, pues está presente en ella, está actuando en ella. Entonces, la presencia de Dios es una presencia activa en nosotros, no es solo una pura presencia así como nosotros la entendemos habitualmente. Dios está presente porque nos está cuidando constantemente con su providencia, y Dios está presente porque nos muestra su amor de 1000 maneras en nuestra vida. Entonces Él está, por todo lo que hace por nosotros, está presente, mostrando no solo una manera física que nos está dando el ser, o que está presente Él mismo físicamente, sino que también está presente por su amor, ese amor que es causa de todas sus acciones. Entonces Dios, por su amor, nos está dando la vida. Entonces no es una presencia indiferente, no es una presencia nada más física, es una presencia de amor también. Entonces, como Dios está presente en todas sus criaturas, sin excepción, entonces se puede decir que Dios está en todo lugar, porque todo lo que existe es criatura de Dios. Entonces Dios está presente en todo lugar. Ordinariamente se dice que Dios está presente en el cielo. Cuando decimos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero esto quiere decir simplemente que ahí Él se manifiesta, se hace visible a sus santos, a los que están en el cielo. Él se deja ver por sus santos, Él se hace ver por sus santos en el cielo. Por eso decimos que Dios que estás en los cielos no quiere decir que no esté aquí, que no esté en todo lugar, sino simplemente que allá está presente porque porque Él es visible en el alma de los justos que están en el cielo. También decimos que Dios está presente en todo lugar, así en la tierra, por ejemplo. Y San Pablo tiene una frase que dice: dentro de Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso lo dice en los Actos de los Apóstoles 17-28. Él está entre nosotros, pero ordinariamente el concepto humano, pues a veces nos equivocamos la manera de concebir las cosas, y no es que Dios esté entre nosotros, somos nosotros que estamos en Dios, porque Él es el que es importante, Él es el que está dándonos la vida. Entonces, por eso dice San Pablo que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él no es contenido en nosotros, Él no está contenido en nosotros, sino que nosotros estamos en Él.
Él es el importante, nosotros somos accesorios, nosotros somos criaturas. Hay una relación de dependencia no de Dios hacia nosotros, como decir Dios está con nosotros, no, la dependencia es nuestra hacia Dios, nosotros estamos en Dios, es la diferencia. Entonces generalmente pues las personas piensan de una manera poco exacta. Dios está también presente en los lugares santos o en las cosas santas. ¿De qué manera? Pues dando sus gracias. Por ejemplo, si vamos a un lugar de culto, que es una iglesia católica, un lugar santo, Dios está presente porque en esos lugares normalmente da sus gracias, da más gracias que en otro lugar. Cuando usamos un objeto santo o una cosa, un rosario bendecido, pues en cierta manera Dios nos da gracias por esos objetos, por esas imágenes. Está más presente, se puede decir de una manera, por sus gracias. Pero donde está de una manera particularmente presente es en el alma de las personas que están en estado de gracia. Dios está presente en esas almas de una manera singularísima, porque esas almas son hijas de Dios. Él les está dando la filiación divina. Él les está comunicando la misma vida divina, porque por la gracia nosotros nos hacemos partícipes de la vida divina. Entonces la presencia de Dios en el alma de una persona que está en estado de gracia es muy importante. Es la presencia más importante después de la presencia de Dios en la Eucaristía, en la hostia, donde está en cuerpo, alma, sangre y divinidad, cuerpo y sangre, alma y divinidad. Entonces la presencia eucarística es realmente Dios entre nosotros. Por eso la importancia del culto eucarístico. Nosotros en la tradición, pues muchas veces hay lugares donde no hay capilla, no tenemos la presencia real, pero si un día hay posibilidad, pues hay que tratar de adorar el Santísimo. Hay personas que nunca adoran el Santísimo fuera de la misa, se limitan a ir a misa, pero nunca tienen la idea de ir a adorar la presencia real de nuestro Señor. Y también, pues claro, la presencia real de Dios en las almas, de las cuales está de una manera espiritual, no de una manera física, como con su cuerpo y alma, como en la Eucaristía, pero sí de una presencia física espiritual de su divinidad, en las almas que viven en gracia de Dios. Por eso es muy importante vivir en gracia de Dios, porque una persona que está en pecado mortal se corta de la presencia de Dios. Y cuando ya sabemos, cuando la presencia de Dios se aleja, entonces viene la presencia del mal, del pecado, del demonio. Y Dios tiene tanto estima de esa presencia, de su presencia en las almas, de los almas en estado de gracia, que al punto que Él dice: lo que habéis hecho a uno de estos pequeños, a mí me lo habréis hecho. Realmente esa alma está unida a Dios y es hecha semejante a Dios. Entonces debemos tener mucho respeto por las almas en general, pero particularmente por aquellas que están cerca de Dios o que viven en estado de gracia. En el infierno, ¿cómo está Dios presente? Dios está presente por su justicia. Pero Él no puede sufrir en el infierno porque es Dios, pero está presente realmente como en todo lugar. Lo que sí es que los condenados no perciben la presencia de Dios en el infierno. Se sienten solos, se sienten abandonados de Dios, se sienten como que si Dios no estuviera ahí. Y es tal esta soledad que sienten de Dios, que es el principal tormento del infierno. Esa ausencia de Dios que los condenados sienten es más dolorosa que el fuego del infierno.
esa pena que sienten de estar separados irremisiblemente de Dios. Muchas personas hoy en este mundo viven en pecado mortal y no se sienten mal, porque en esta tierra estamos como cegados por el aspecto sensible de las cosas y creemos, vemos, pero realmente es un estado también que debería crear una gran tristeza si comprendiéramos lo que es vivir separados de Dios. Dios está entonces presente en la tierra, en todo lugar, y esa presencia hace que tempera la acción diabólica, porque a la medida que Dios se manifiesta, el demonio se aleja. Y en la medida que Dios está presente en el mundo, el demonio se tiene que alejar. Pero como cada vez hay más abundancia de pecado, más abundancia de iniquidad en este mundo, más abundancia de personas que viven en pecado mortal, entonces Dios en cierta manera se hace más ausente. Son las almas buenas, las almas que creen y que viven en gracia, que atraen la presencia de Dios y las bendiciones sobre la sociedad, sobre el mundo. Así que si hoy cada día esta sociedad se vuelve más invivible, más insufrible, es porque cada vez Dios se hace más ausente de este mundo por la abundancia de pecado, la abundancia de iniquidad que vemos hoy. Entonces se dice que Dios está presente, está en el mundo, en donde quiera, por presencia, esencia y potencia. Dios está realmente presente, su ser mismo es el que está ahí, o sea, Dios mismo está ahí, su esencia divina, aunque no la podamos ver, aunque no la podamos sentir, pero sabemos por la fe que Él está presente realmente Él mismo, por su esencia. También está presente por su ciencia, porque Él ve todo, está viendo lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Por su acción, porque está dando la existencia a las cosas. Pero la acción a veces es en cierto sentido limitada, porque o no le damos oportunidad a Dios de ayudarnos, o que no queremos creer en Él, o que no queremos amarlo, ¿verdad? Pero Él está ahí con todo su poder divino, infinito, está presente en cada instante, en todo lugar. Así es que nadie se puede esconder de Él, nadie se puede decir, me voy a esconder de Dios en un lugar que no me vea, que no me escuche. Aunque Él está en los lugares más lejanos, en nuestros pensamientos más secretos, Él está presente, los está viendo. En los lugares más escondidos, también Dios, nadie puede esconderse de Él. Él es presente al pasado, al presente y al futuro. Él está arriba del tiempo. Y esta presencia de Dios, pues, debería ser para nosotros un consuelo. Es decir, para alguien que cree y ama a Dios, es un consuelo sentirse cerca de Él. Eso también debe alentar nuestra confianza, porque Dios está junto a nosotros. Y entonces, ¿qué debemos temer? ¿A quién debemos temer? Y si debemos temer es porque no creemos suficientemente en Él, y en esa medida pues Él no nos va a ayudar, porque no tenemos confianza, no tenemos fe, pero Él está ahí. Esto debería alejar de nosotros el pecado, porque cuando estamos delante de una persona tratamos de no hacer cosas que tal vez nos pongan en ridículo, o que nos hagan humillar delante de los demás. Tenemos cuidado cuando estamos con los demás, pero no pensamos que Dios está presente delante de nosotros todo el tiempo, y a veces cometemos pecados. Pero si tuviéramos vergüenza delante de Dios,
Si lo viéramos, no osaríamos hacer ningún pecado. Lo que pasa es que aunque no lo veamos, Él está ahí. Entonces es una cuestión de fe y decir, pues sí, yo creo, entonces yo hago porque creo, yo hago lo que debo hacer porque creo. Entonces si yo creo que Dios está aquí presente, pues no voy a pecar, es normal. Y si peco es porque no creo suficientemente en la presencia de Dios en todo lugar. También esta presencia de Dios es un incentivo a nuestra generosidad, a todas las virtudes que, por ejemplo, que se dirigen a Dios, la fe, esperanza y caridad. Entonces deberíamos practicarlas de una manera muy natural, constantemente. Y después la práctica hay que tener en cuenta que hoy mucha gente ya no sabe qué es la presencia de Dios, y menos qué es la práctica de la presencia de Dios. Entonces, en nuestra época donde todo es disipación, donde quiera vemos una sociedad que Dios parece realmente ausente, que las personas que frecuentamos a veces pues no dan ninguna señal de creer en Dios y de creer en su presencia. Entonces esa actitud nos puede contaminar o contagiar y hacer que nosotros seamos también así, un poco así como si estuviéramos ausentes a Dios. Cuando andamos en la ciudad, nos contagiamos de esa mentalidad, como si Dios no estuviera presente, pero eso es mentira. Dios está realmente presente. Entonces el hombre moderno no sabe qué es eso de la presencia de Dios, porque es materialista, solo cree en las cosas sensibles y ya no cree en el espíritu, que es una realidad más fuerte y más real que la misma materia, porque la materia es un espíritu que le está dando la existencia. Quiere decir que el espíritu es más consistente, más poderoso que la misma materia. Entonces los materialistas solo creen en lo sensible, o los cristianos que están contaminados de ese espíritu materialista, o aquellos católicos que tienen ese espíritu liberal que hace que todos dicen tener la fe, pero también viven como el mundo y también se actúan así en esa manera como si Dios no existiera, sin negarlo, pero de todos modos es una actitud así como de ausencia de Dios. Entonces es muy importante vivir en presencia de Dios, porque eso nos da mucha fortaleza, nos impide hacer muchos pecados, nos atrae muchas gracias de Dios. Entonces hay que saber vivir en presencia de Dios en todo lugar, en todo momento. Y esta presencia de Dios a veces no es fácil practicarla, pero aquellos que saben rezar, que rezan mucho, que rezan bien, esas personas sí tienen el sentido de la presencia de Dios. Entonces, si nosotros podemos reprocharnos de alguna manera que no practicamos bien la presencia de Dios, será porque podemos también reprocharnos no rezar suficientemente o no rezar bien. Entonces debemos tratar con vigilancia y tener ese diligente recuerdo constante de que estamos en presencia de Dios. Entonces es una fuente de mucha fortaleza vivir en presencia de Dios. Entonces hasta ahí por esta vez este curso de catecismo.